buenas tardes. Les damos la bienvenida al primer Congreso Internacional Virtual Educa Reimaginando la Educación. Este es un esfuerzo conjunto del Gobierno de Jalisco, Virtual Educa, CASECA, CAXLA y la Universidad de Guadalajara para generar una mayor vinculación entre los sectores público, privado y educativo, que nos permite enfrentar de la mejor manera posible estos momentos tan complicados y la urgente necesidad de innovar en la educación. A continuación, me gustaría presentar a nuestro ponente del día de hoy, que es el director general de la Asociación Mexicana de Directores de Recursos Humanos, Mauricio Reynoso. Mauricio es un ejecutivo senior con más de 35 años de experiencia como líder de prácticas organizacionales en materia de cultura, cambio, liderazgo, gestión de talento, diseño organizacional y engagement. Ha colaborado con compañías multinacionales en los sectores de consumo, automotriz y farmacéutico, trabajando para las empresas clasificadas entre las 500 de Fortune 500, como Merck Sharp and Dome, Mars Inc., BD, de Coca-Cola Company, FEMSA y Chrysler. En la experiencia de Mauricio destaca su liderazgo regional en América Latina para el diseño e implementación de estrategias exitosas al anticipar desafíos relacionados con gente en mercados complejos, volátiles e inciertos. Así ha logrado conciliar una gestión efectiva de talento con el desempeño del negocio y la reputación y el gobierno corporativo. En la actualidad, Mauricio es director general de la Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos, agrupación profesional con más de 70 años de existencia y referente en la gestión de talento. Mauricio ha sido asesor y coach ejecutivo trabajando con equipos de alta dirección en empresas internacionales de aviación, consumo, dispositivos médicos e infraestructura. Es mentor de Endeavor y apoyando a emprendedores en sus proyectos en los sectores financiero y de Market Analytics. Mauricio también tiene una presencia muy fuerte en la parte académica, ya que coordina el Diplomado de Gestión Estratégica de Talento en el ITAM. Asimismo, es profesor en posgrado, colaborando con la Universidad Iberoamericana en materia de desarrollo de habilidades, y ha sido profesor también en el TEC de Monterrey y en la Universidad Panamericana. Mauricio, estamos encantados de contar el día de hoy contigo por acá. Sabemos que tu visión es única al estar al frente de AMEDIR, pues sabes perfectamente qué está pasando en las empresas, qué necesitan de parte de estudiantes y de qué necesitan de parte de las instituciones. Pues te cedo el micrófono sin más preámbulo. Pues muchísimas gracias, Eduardo. De verdad, un placer y un honor estar aquí con ustedes. Es verdaderamente una gran oportunidad de compartir algunas reflexiones. Yo creo que en el mejor momento en el cual podríamos tener esta oportunidad, y déjenme explicarme un poco más. Yo veo más un mundo de oportunidades hoy, un mundo de retos y muchas oportunidades también de aprendizaje. Vamos a ir platicando algunas cosas al respecto, ya iré aclarando un poco más este punto de vista. Y pues nada, muy complacido, te decía Eduardo y quienes nos escuchan, por esta oportunidad. Con CASECA, la Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos, traemos unas ideas con proyectos de vinculación muy importantes para impulsar la calidad educativa, pero también las oportunidades laborales y poder vincular justamente el talento con las oportunidades de trabajo que se puedan ir dando y se están dando en el mundo productivo y económico del país. Así pues, muchos proyectos de vinculación, muy honrados de poder tener esta vinculación con CASECA y todo lo que se nos pueda seguir sumando en el muy corto y mediano plazo. Pues vamos a empezar. Quiero compartirles algunas ideas, como decía hace un momento de esta tarde. Lo he dividido en tres grandes temas. Primero, quisiera llevarlos y que me acompañen por una rápida reflexión individual, que ustedes mismos vayan pensando un poco sobre algunas ideas que les voy a compartir en cuanto al momento que estamos viviendo. Segundo, vamos a hablar también del entorno, qué es lo que estamos viendo alrededor de la situación y que el mismo siglo ya nos traía como disruptores, para cerrar finalmente con algunos temas que creo muy importantes respecto a lo que serían competencias, habilidades, actitudes que hoy son fundamentales para tener éxito ante un mundo de oportunidades, un mundo que podríamos llamar de adversidad, pero también convertido en oportunidades. Así pues, yo quisiera, como les decía, empezar por esto. Reflexionamos un poco en cuanto a nosotros mismos. Que durante toda mi carrera he tenido la oportunidad de trabajar proyectos de cambio, gestión del cambio, y siempre se hablaba de la resistencia al cambio, pero también siempre se hablaba de algo que sonaba muy teórico, muy romántico a veces quizás, dependiendo del contexto, y es la única constante es el cambio. Y lo escuchábamos por todos lados, y bueno,
la verdad es que quizás no lo entendíamos con la profundidad que esto trae, esta afirmación trae. Particularmente este año, yo diría de los últimos 10, 15 años para acá, el mundo ha estado sometido con una velocidad como nunca en un proceso de cambio, pero a nivel individual, de verdad ha sido un proceso de transformación sensacional, importante, de raíz. El cambio es parte de nuestro ser natural. Desde que nacemos ya lo traemos, diría yo, permítame la expresión, de fábrica. El cambio es parte del ser humano, pero ya conforme vamos creciendo y vamos aprendiendo cosas y nos vamos acomodando al mundo que estamos viviendo, nos aferramos a lo conocido y familiar. De ahí salen aquellas expresiones como zona de confort. Porque nuestra preferencia natural es estabilidad, seguridad, certeza. Muchos teóricos de las necesidades así lo han explicado, pero la adversidad, la incertidumbre y la fragilidad hoy son y serán parte ya de nuestro guión cotidiano y lo traemos ya desde unos años para acá. Seguramente están familiarizados con el concepto VUCA o VICA en español: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Los 4 grandes componentes que distinguen el mundo en todos sus campos: político, social, económico, deportivo, etcétera, en el que estamos inmersos hoy. Fíjense que esto llega a tal punto que, tomando lo que comentaba uno de los grandes líderes de nuestra época, de nuestros tiempos, Nelson Mandela, él confesaba, como ustedes saben, Nelson Mandela estuvo preso más de 20 años en Robben Island y la celda que él le tocaba era extraordinariamente angosta, era muy pequeña, un espacio muy pequeño. Pero fíjense cómo el ser humano, a pesar de tener esta naturaleza al cambio, puede adaptarse ya a condiciones de estabilidad y se va acomodando en un área de confort cuando entra en una rutina. Y él dijo esto cuando salió de la cárcel: siempre he encontrado el cambio y la incertidumbre difíciles de aceptar. Incluso abandonar Robben Island, no obstante lo gris y triste que fue estar ahí tanto tiempo, me pareció complicado. Una parte de mí se resistía, no sabía lo que el futuro me iba a deparar. Fíjense lo fuerte de esta expresión y lo que esto significa en la profundidad para un ser humano que por naturaleza está cambiando constantemente. Es más, nosotros en este momento somos diferentes a lo que éramos hace 5 minutos al iniciar esta conversación, a lo que éramos hace una semana, a lo que éramos hace un año, no digamos ya lo que éramos hace 10 años. Estamos fisiológica y psicológicamente en constante cambio. Esa es parte de la naturaleza humana, pero también el ser humano puede adaptarse en áreas de confort a una situación de estabilidad y digamos, de constancia, incluso aún en cuando las circunstancias sean muy adversas, como el caso de Nelson Mandela. ¿Qué es lo importante hoy a nivel individual? Pues que entendamos este proceso de cambio como algo natural, que ya no va a parar, que lo tenemos ya como parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro propio ser. Lo importante es cómo nos estamos sintiendo y enfrentando el cambio, cómo estamos enfrentando estas nuevas realidades y sobre todo, qué necesitamos para prepararnos y estar listos en el corto y mediano plazo para esta velocidad tan fuerte en cuestiones de transformación. Son temas de reflexión que vamos a ir platicando brevemente en este tiempo, pero yo quería empezar dejándoles esto como una semilla para que reflexionen a sí mismos respecto a que el cambio es parte natural del ser humano, no debemos de temerle, no debemos de resistirnos, debemos de entenderlos, y la palabra clave aquí es asimilarlo, adaptarlo y poder ir transformando junto con ese proceso nuestra propia forma y crecer junto con los cambios que se nos dan en el ambiente. Si pudiésemos voltear hacia el inicio del siglo XXI, ya veíamos con una enorme intensidad creciente diferentes disruptores que en ese momento hablábamos o veíamos, ya vivíamos o veíamos venir. Primero, la tecnología y el boom de la tecnología en todos lados, en nuestras casas, en nuestras oficinas, en todos los aspectos de nuestra vida. La inteligencia artificial, la computación cognitiva, la robótica, también en todos los aspectos, no solo de procesos de manufactura, servicios financieros, sino también en nuestra vida cotidiana. Spotify, Airbnb, todas estas plataformas
que vinieron a anticipar, y el mundo de los logaritmos que vinieron a anticipar incluso nuestros deseos y preferencias para darnos soluciones y ofrecernos productos y servicios ad hoc, ha sido verdaderamente apabullante. La diversidad y el cambio generacional, diversidad en su concepto más amplio e inclusión, por supuesto, que significa no solo la diversidad de género con que generalmente relacionamos este tema, sino también la diversidad de pensamiento, la diversidad de origen étnico, etcétera. Pero uno muy importante es la diversidad generacional. Hoy conviven desde baby boomers hasta generaciones ya integrándose al mundo productivo, centennials o Z, como ustedes quieran referirse a esas generaciones que ya empiezan a integrarse al mundo productivo siguiendo a los millennials. La explosión del trabajo colaborativo que ha sido sensacional. Yo mismo tuve la oportunidad desde principios del año 2000, 2002 de vivir ambientes de trabajo colaborativos y verdaderamente cambian la forma de interacción, las relaciones interpersonales en el mundo laboral de una manera importantísima. Por eso, esta explosión del trabajo colaborativo y hacia allá vamos. Romper muros, romper puertas de oficinas para poder tener espacios colaborativos y de ahí pues el gran éxito de organizaciones como WeWork y similares que por la pandemia están en pausa, por supuesto, pero en un mundo ya más normalizado son espacios colaborativos que están con un boom impresionante. Por supuesto, las redes, la amplia capacidad de conexión y la posibilidad, como lo estamos viviendo en este momento, de estar conectados, compartir en un tiempo y un espacio las ideas y los conceptos que podemos estar manejando de manera distante y remota. La sustentabilidad, por supuesto, también un gran disruptor, mayor conciencia hacia procesos sostenibles en el tiempo. Lo que era el concepto de las carreras de 100 años de vida en una sola organización, pues ha cambiado también y es hoy donde la persona se sienta mejor valorada y con mejores oportunidades. Y por supuesto también los trabajos como los conocíamos, muy vulnerables a la automatización. Este es un tema que vale la pena que toquemos más en detalle adelante. El tsunami de la información, no me digan que no están ya saturados de ese volumen de datos, información que todos los días nos llega y que abruma nuestros correos electrónicos, nuestros WhatsApps, los Twitters, las redes sociales en las que estemos colaborando, etcétera. El tsunami de información es impresionante. Podemos saber casi todo lo que queremos saber de manera inmediata. Finalmente, la concientización ecológica en temas de el calentamiento, la energía limpia, etcétera, que son ya parte también de la vida cotidiana y los procesos de transformación en la sociedad. Pero curiosamente este año aparece lo que, de acuerdo a una teoría que se llama el cisne negro, y les recomiendo leer el libro, un poco denso y muy extenso, pero vale la pena entender el concepto del cisne negro, que es algo que nadie esperaba, un suceso totalmente imprevisto y que vino a cambiar completamente la forma de interacción, pues se llama COVID-19. Y este disruptor, el 11º, que se agrega a los del siglo XXI, de verdad está marcando un antes y un después, un AC y un DC, antes del COVID, un después del COVID. Y eso es lo que estamos viviendo. Estamos justamente en la transición entre el AC y el DC. Y esto además sucede en el momento en que la naturaleza del trabajo ha venido cambiando con una velocidad impresionante también. Si me siguen, empezando por automatización y seguir en sentido de las manecillas del reloj, bueno, automatización es algo que empezó como también, bueno, no empezó, pero quiero decir, tuvo un gran boom en los 80s, en los 90s, reemplazando al menos, según McKinsey, el 50% de trabajos como los conocemos hoy. Vino la etapa de la digitalización. Hoy se proyecta que hasta 20 o 50 millones de nuevos trabajos serán generados globalmente, pero que ya traen en su DNA la digitalización, procesos digitales. Fíjense qué cifras calcula McKinsey en ese sentido. Este dato también me ha llamado mucho la atención. Hoy el 65% de los estudiantes en primaria se van a desempeñar en trabajos que todavía no existen. De hecho, hoy hay trabajos que hace 15, 20 años no existían. Por ejemplo,
un científico de datos. Incluso hay bancos que ya tienen la posición de más alto nivel, Chief Data Science Officer, un especialista, experto matemático, experto en todo el mundo de los logaritmos y que ya sabe anticipar comportamientos, ya sabe ofrecer servicios muy en el perfil de los clientes, y este mundo de los algoritmos verdaderamente ha revolucionado, como decíamos hace un momento, incluso la vida y las relaciones interpersonales. El 85% de los baby boomers, de acuerdo a las cifras de McKinsey este año, esperan continuar trabajando. Son personas que ya andan sobre los 60, 62 años y que no tienen contemplado un retiro. Cuando hace quizá 20 años, 25 o 30 años, las personas al llegar a los 50, 55 ya estaban pensando en retirarse. Hoy no está en el horizonte de la gente que tiene incluso 65 o más años. Algo que es muy interesante también en cuanto a tendencias es este 2020, la gig economy, la economía digital, va a representar cerca del 40% de la fuerza del trabajo. Y fíjense que esto es toda una realidad. Quiere decir, una persona puede estar trabajando desde su casa para diferentes empleadores en cualquier parte del mundo. Y esto es una realidad. Recientemente en la asociación tuvimos nuestro congreso digital los días 9 y 10 de septiembre. La plataforma la contratamos con un proveedor de los Estados Unidos. Nuestro ejecutivo de cuenta estaba basado en Dubái. El líder del grupo de desarrolladores para nuestro congreso estaba basado en Emiratos Árabes Unidos. Y el gerente de ventas que manejó toda la cuenta y todo el proceso, basado en Valencia, España. Así que, gracias a la tecnología, a los medios de comunicación, pudimos desarrollar todo lo que necesitábamos, una plataforma digital, y lo estamos viviendo hoy también con este congreso. Hoy estamos conectados desde diferentes puntos geográficamente hablando y estamos coincidiendo en un tiempo, en un espacio virtual, con un objetivo en común. Esto ya es una realidad. La gig economy está trayendo especialistas que trabajan para diferentes empleadores, aprovechando sus características, su vocación, su pasión, su preparación para diferentes mercados. Y algo muy interesante para finalizar esta parte es, ya está integrándose, y es lo que hablábamos hace un momento de los centennials, ya se está integrando a la vida productiva del mundo la primera generación digitalmente nativa. Imagínense qué apasionante y qué interesante esto. Cuando hablábamos de diversidad generacional, entre baby boomers, que el 85% espera continuar trabajando, y llega la primera generación a integrarse al mundo digital, son dos grandes extremos que coinciden en tiempo-espacio también para convivir, trabajar y producir bienes y servicios de una manera muy activa. Interesante, ¿no? Ahora, ¿hacia dónde va la gestión de talento con todo esto que les estoy marcando y compartiendo? Déjenme empezar por las 5 R's que también McKinsey nos proporciona a raíz de lo que este 2020 nos ha puesto en la mesa para lidiar, valga el término taurino. Las 5 R's son cómo hemos estado viviendo y experimentando el 2020. Primero, tuvimos la sorpresa, no está aquí en las R's, la sorpresa de que aparecía por ahí un virus que se empezaba a expandir y que estaba cerrando operaciones, afectando la economía y sobre todo, muy importante o más importante, la salud y el bienestar de la gente. La primera etapa que tuvimos que enfrentar cuando llegó a nuestro país o ha llegado a los diferentes mercados es resolver esa situación de manera muy ágil, muy pronta, enfrentar de manera inmediata los retos inusuales que presentó el COVID en ese punto. Ya que empezamos a enfrentar e implementar soluciones como el trabajo remoto, viene la etapa de resiliencia. Ya empezamos a entender un poco mejor qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos enfrentando en todos los aspectos, a nivel personal, de trabajo, financieros, tecnología. Viene el confinamiento y el enclaustramiento que tuvimos a partir de marzo, en el caso de la gran mayoría de las actividades en México, y el cierre incluso temporal o parcial de operaciones debido a estos factores externos. Esa etapa, de alguna manera también, la segunda R, ya la hemos pasado de alguna manera o en gran medida. Hacia junio, julio, empezamos en México con el regreso. Generar un plan detallado para el regreso escalonado, rápido y conforme el control del virus venía evolucionando.
Lamentablemente, ese control del virus como tal no ha llegado a nuestro país. Por lo tanto, nos mantenemos entre resiliencia y regreso, aun y cuando muchas operaciones, actividades del país han venido paulatinamente reactivándose. Pero hoy estamos viviendo el gran debate de si debemos regresar hacia donde estábamos o podemos mantener las actividades que hemos abierto, pero con unas restricciones todavía más exageradas de cuando las abrimos en julio más o menos. No hemos llegado lamentablemente a la cuarta R, la cuarta etapa, la reimaginación, pero ya vendrá, tiene que venir, pero yo ya empezaría a trabajar en ella porque esto tiene que terminar en algún momento de manera definitiva. Así pues, hay que empezar a reimaginar cómo se ve la próxima realidad. ¿Cómo va a estar la integración paulatina de las personas, a las actividades en esa nueva realidad? En términos de movilidad, en términos de espacios de trabajo, en términos de interacción social, ¿cómo estamos imaginando que eso va a suceder para empezar a actuar hoy y poner en la mesa lo que sea necesario? Aquí la gran pregunta que yo les hago es, ¿qué aprendimos o qué hemos estado aprendiendo de todo lo que hemos vivido hasta ahora? Yo les decía al inicio de esta charla, este tipo de adversidades, este tipo de situaciones, hay que verlas como oportunidades de aprendizaje para seguir avanzando y evolucionando. No nos podemos sentar a esperar a ver qué ocurre. Tenemos que provocar que las cosas ocurran y esa es la etapa de reimaginación. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué debemos hacer diferente? ¿Qué debemos fortalecer de lo que hemos aprendido y seguir caminando? Para llegar eventualmente a la quinta etapa, a la quinta R, que es reformar. Con un escenario más claro, actuar en un nuevo entorno competitivo en todos los aspectos, relaciones interpersonales, profesionales diferentes, en un entorno incluso de redefinición regulatoria, económica, comercial, vendrán nuevas reglas de interacción a nivel mundial en todos los aspectos, comercial, político, social, así que tenemos que ver y reimaginar para reformar cuál será esa nueva realidad que sin duda vamos a estar enfrentando en el corto y mediano plazo. Hoy los líderes de negocio y de talento debemos de trabajar proactivamente para enfrentar esta disrupción y definir el futuro del trabajo en México, con un enfoque absolutamente hacia el aprendizaje de las lecciones, capitalizar las lecciones que todo este mundo que estamos viviendo hoy nos está dando y nos está dejando. Dicho esto, les quiero compartir los resultados de esta encuesta, este estudio. Es una síntesis nada más de una rápida encuesta que aplicamos. Tiene más factores, pero elegí nada más por ahora compartir esto, que son las habilidades y competencias que entre diferentes directores de recursos humanos se ve como las prioritarias. Y esta es una encuesta muy reciente, las prioritarias para empezar a enfrentar y buscar el talento, obtener y reforzar el talento que existe en las organizaciones y en el mundo en general. La primera gran competencia que hoy se valora es el pensamiento analítico, esta capacidad para colectar datos, analizarlos y llegar a conclusiones efectivas, conclusiones de valor, es lo que se valora en primerísimo lugar. El manejo de los idiomas, ese siempre será. El idioma fundamental y ser bilingüe español-inglés, ese lo podemos dar casi por obvio. Las relaciones interpersonales y la integración de equipos de trabajo son dos factores que también son muy pesados en la toma de decisiones sobre el talento en las organizaciones hoy. El manejo de la ambigüedad, a mí yo le daría un peso todavía mayor del que aparece en la encuesta y ya me referiré a él un poco más adelante también, y al manejo de los datos. Capacidad de influir en otros aún sin tener la autoridad, quiero decir, aún sin ser el jefe formal o el líder formal de un equipo de trabajo, se valora mucho la capacidad de influir en los demás de manera positiva, por supuesto. Y como siempre, los conocimientos técnico-funcionales de la especialidad en la que uno está desarrollándose. Pero vamos a trabajar un poco más algunas de estas ideas. Hay un concepto que me gusta mucho, aportado también por estudios de McKinsey, que quiero ponerles también en la mesa. Vamos a empezar hablando de habilidades, las técnicas y de conocimiento que en términos generales constituyen nuestro coeficiente intelectual,
todo lo que sabemos en términos de experiencias y conocimientos formales constituye y refuerza nuestro coeficiente intelectual. Desde los 80 también surgió el concepto de inteligencia emocional, el coeficiente emocional, que son todas esas habilidades socioemocionales que nos permiten ser exitosos en diferentes entornos en los que nos desempeñemos. Pero el tercer coeficiente me parece muy interesante y por eso he querido compartirlo con ustedes hoy. El coeficiente de adaptabilidad. Hoy es importante ver qué actitud tienen las personas ante los cambios, ante las transiciones, ante las transformaciones en la velocidad en las que están sucediendo. Eso quiere decir qué tan adaptable eres a esas nuevas condiciones. Y por supuesto, los cambios en la demanda de talento vienen impulsados también por la inteligencia artificial, buscando la coincidencia de perfiles puesto con perfiles persona y que hagan un match perfecto. Pero, ¿cuáles son los ejemplos de habilidades nuevas en estas generaciones de trabajo? Empecemos por las habilidades, el coeficiente intelectual. Son desarrollos de software, diseño, gestión de productos, los analíticos en el Big Data, ese mundo tan interesante y apasionante, pero que hay que saber entender y obtener de lo necesario, metodologías agile y prácticas de gerenciamiento esbelto o lean management. En el área de habilidades socioemocionales, pues destaca la creatividad, ese pensamiento crítico y solución de problemas, de saber desafiar y retar el status quo para encontrar nuevas y mejores soluciones, lo que hoy llamamos la inteligencia social, que es mi capacidad de colaborar y ganar con otros en un esquema win-win, ganar-ganar, la comunicación, la influencia en los demás, como ya lo comentábamos. Y en el sentido del coeficiente de adaptabilidad, muy interesante. Primero, un pensamiento de aprendizaje significativo y duradero. Aprovechar cada lección que la vida y las experiencias que estamos enfrentando nos están dando, de manera aspiracional para un crecimiento y un desarrollo en todos los aspectos. Y estar muy cómodos con el cambio y la incertidumbre. Esa es una característica importantísima que hoy se mide en términos del coeficiente de adaptabilidad. ¿Qué tan cómodo te sientes en un entorno de incertidumbre, de ambigüedad, de volatilidad? ¿Qué tan confortable estás con ello para poder actuar de una manera eficaz? Yo quiero agregar a estos temas algunas características, por llamarle así, o competencias para poder partir de un concepto general y muy manejado, que me parecen fundamentales en esta y en cualquier época y que deben ser distintivos de cualquier persona que hoy se quiera desarrollar y quiera ser exitoso, bien posicionado y bien apreciado en el mundo. La primera, y sin duda, es lo que llamarían en inglés un price of admission, es una condición sine qua non y debe ser por default ética, integridad y valores. Hoy, más que nunca, esta competencia y este conjunto de características de un individuo deben ser la plataforma básica de la actuación en cualquier persona. No podemos concebir a nadie exitoso si no actúa con ética, con integridad y en un marco de valores bien claro, bien definido, y sobre todo lo resumiría en una gran palabra que para mí significa mucho: congruencia. Congruencia entre el decir y el hacer. Congruencia en cómo actúo con respecto a lo que predico. Eso para mí es fundamental en todas las épocas, pero aún más en una época crítica, con todos los retos que ya hemos visto, todos los disruptores que enfrentamos cotidianamente. Segundo, por supuesto, no podemos dejar de lado las capacidades técnico-funcionales. Debemos ser especialistas, conocedores en esa especialidad que hemos elegido, que nos apasiona y en la que podemos ser muy exitosos. Sin duda, es una de las más importantes también. Ya hace un momento les hablaba que tocaríamos más en detalle el manejo de la ambigüedad. Para mí, hoy, una persona que no se sabe manejar en este entorno de ambigüedad realmente debe estar sufriendo muchísimo. Hoy debemos de estar atentos a esos cambios que, como decíamos al principio, son parte de nuestro ser, son parte de nuestra condición humana. Por lo tanto, la ambigüedad debe ser parte también ya de una cotidianidad, de una condición humana que enfrentamos todos los días.
Y eso tenemos que aprender a manejarlo si es que no lo estamos haciendo ya. Hoy las organizaciones están privilegiando el talento que se adapta con agilidad a estas transformaciones continuas del mundo. Sin duda, la capacidad de integrarte a un grupo efectivo de trabajo es muy valorado, muy apreciado. Y ustedes dirán, ¿cómo? Si estamos hablando incluso de la gig economy, donde hay una dispersión geográfica del talento, o, como están en las condiciones actuales, trabajo remoto. Eso es justamente lo que se aprecia, que aun y cuando se tengan esas condiciones, no necesites de una reunión presencial todos juntos en un lugar para poder ser efectivo como miembro de un equipo de trabajo. Eso se llama trabajar con inteligencia colaborativa. Es un enfoque ganar-ganar, donde sé perfectamente que yo puedo ceder algunas cosas en función de que el equipo al final sea el que gane. Y eso es muy apreciado, muy necesario y muy valorado. Los equipos que hoy, las personas que hoy entienden y han asimilado, adoptado este tipo de comportamientos, sin duda son las que están destacando, enfrentando con mejores recursos y mayor éxito la adversidad que hoy estamos cotidianamente sufriendo. La siguiente es valorar la complejidad, no tenerle miedo a las cosas complejas, porque ya es parte de nuestro mundo y cada vez va a haber mayor complejidad en mucho por el tsunami de información que ya decíamos, por todo el peso que traemos encima de tecnología, que valga la pena mencionar, entre paréntesis, no permitamos que la tecnología nos subordine a ellas. Nosotros debemos hacer que la tecnología se subordine a nosotros. Y hoy me parece que en muchos aspectos de la vida social, familiar, laboral, hemos permitido que la tecnología nos subordine a ella y no al revés. Se los dejo como punto de reflexión y es parte de esa complejidad que hoy estamos enfrentando. Volviendo a este punto, valoración de la complejidad, me refiero aquí en mucho también a lo que comentaba hace un momento el Big Data. El entendimiento del Data Analytics, del análisis de datos, es fundamental hoy en día para entender nuestro pasado, para explicar el presente, pero la mayor contribución hoy de Data Analytics es predecir el futuro y que nuestra toma de decisiones sea más precisa, más aguda, más atinada al objetivo que estemos persiguiendo. Por eso, no en balde, una aplicación como Spotify nos puede adivinar, incluso diariamente sugerir listas, playlists o listas de música que nos gusta en función de lo que hemos estado escuchando y lo que escuchamos con mayor frecuencia. Eso son algoritmos aplicados a la toma de decisiones ya a nivel cotidiano y personal. Ya en un mundo mucho mayor de mayor complejidad, bueno, esto se vuelve verdaderamente interesante y atractivo. Lo que hemos visto también en las áreas de gestión de talento es una mayor tendencia y un mayor boom en people analytics o analíticos relacionados con el comportamiento de la gente en las organizaciones. Hoy la tendencia es llevar people analytics a analytics for people, análisis de datos, pero en beneficio de la gente. ¿Cuáles son los beneficios de todo este mundo de datos? No solo para los negocios, sino también para las personas que integran esos negocios. Si recuerdan, veíamos que una de las características importantes del coeficiente de adaptabilidad era el pensamiento analítico. Con estos temas, el previo y encontrarán mucho sentido a lo que en su momento refería yo. Es entender el mundo del Big Data para una mejor toma de decisiones en beneficio del negocio y de la gente que integra esos negocios. Agilidad organizacional. Hoy las compañías que ustedes ven, véanlo en las líneas aéreas en México, por ejemplo, hay una en particular que actuó con gran agilidad organizacional y es la que está mejor librada de todo el proceso de cambio, de retos, de contracción de mercado que esta pandemia ha traído. Una de 3 o 4 grandes líneas aéreas en México. No voy a decir el nombre para no decir ningún mensaje inapropiado o de comercial que suene como promoción, pero ustedes analicen nada más cuáles de esas líneas aéreas es la que ha salido con mayor éxito y enfrentado con mejores recursos, con agilidad organizacional, diría yo, los retos de hoy. Agilidad organizacional hoy
es competencia fundamental para cada individuo, para cada grupo de trabajo, para cada organización. Y aquí hay que entender y despegarnos de las ideas típicas de porque le funcionó a alguien más, me va a funcionar a mí. No. Como en inglés se dice, no one size fits all. O sea, no todo es una solución que aplique a todo mundo. Esa es una primera regla. Segundo, en agilidad organizacional tenemos que entender, conocer, mejor dicho, comprender muy bien a la organización. Conocer y comprender muy bien el negocio, cómo se mide, qué producimos, qué comercializamos, qué tipo de consumidor o cliente tenemos. Todo eso es fundamental y aplica no solo a una organización comercial, un retail, una manufactura, aplica también, por supuesto, a instituciones académicas. Como profesores debemos de tener esta agilidad organizacional para poder conocer el mundo, el entorno y empezar a actuar e incluso anticipar lo que viene y cómo debemos de transmitir conocimientos, desarrollar habilidades y actitudes en la gente que está a nuestro cargo en términos de educación y educación superior. Comprensión de políticas y prácticas, fundamental también. Si yo no compagino incluso con algunas políticas y prácticas, no es mi lugar de trabajo, tengo que emigrar a otro lado. Pero sí, tengo que adoptarlas y tengo que promover y a comportarme de acuerdo a ellas. Comprensión de la cultura organizacional, cuáles son los principios y valores que rigen una organización. Pero muy importante es qué coincidencia hay entre el propósito de la organización a la que yo pertenezco con mi propio propósito. Y sorprendentemente, estarán ustedes de acuerdo conmigo, sorprendentemente no mucha gente conoce cuál es su propósito y qué es lo que realmente busca cuando se está desarrollando, cuando se está desempeñando en un entorno específico. En suma, agilidad organizacional para mí, y conversando y viendo las tendencias que hoy se han venido dando con mayor o menor énfasis, es la número 1 de las que necesitamos, seguida del manejo de la ambigüedad. Aprendizaje en el flujo del trabajo, y yo diría en el continuo de la vida cotidiana que estamos llevando a cabo. Todo es una gran oportunidad de aprendizaje, todo lo que estamos experimentando es aprendizaje. Por lo tanto, la agilidad que tengamos para poder aprovechar esas lecciones cotidianas que estamos recibiendo es una característica sine qua non para seguir teniendo éxito. Subrayo apertura al cambio. Ya hemos hablado mucho de la importancia de que es parte de nuestro ser, es parte de nuestra naturaleza. Dejemos que florezca, que salga esa apertura al cambio que por naturaleza misma del ser humano tiene consigo. Un análisis exhaustivo de los éxitos y los errores que se convierten en experiencia de aprendizaje. Ustedes saben, un método de aprendizaje es ensayo y error. El foco, los post-its, etcétera, todas esas grandes invenciones que llegaron a cambiar la vida cotidiana de las personas, surgieron de éxitos y errores. Eso tenemos que conceptualizarlo como aprendizaje en el flujo, en el proceso, en la vida cotidiana. Lo importante es entenderlo así, no frustrarnos, sino seguir avanzando y aprovechar cada oportunidad, cada error, cada éxito como eso, como una oportunidad de aprendizaje. Aceptar retos y tareas nuevas. Cuando hicimos el congreso virtual en la asociación, veníamos de hacer 56 congresos presenciales. Díganme si no fue un cambio importante donde se aceptaron retos y tareas nuevas. Hay que estar abiertos a estos procesos de cambio. Todo es un aprendizaje. Hay que medir los riesgos, pero hay que hacer y moverse de acuerdo a las circunstancias, nuestros recursos y nuestras capacidades. No dejemos de lado la gran importancia y la riqueza que tiene el fomentar igualdad, diversidad, inclusión. Es sumamente importante y no solo de género, que es muy relevante, es inclusión de personas con alguna discapacidad, inclusión de personas que no pueden ver, invidentes, ciegos, es inclusión de personas de diferente origen étnico, de diferente pensamiento. Todo esto que es diversidad, inclusión e igualdad, hoy es lo que enriquece las posibilidades de solución y enfrentar problemas de una manera más exitosa. La conciencia sobre estas oportunidades es otra competencia que se valora, se aprecia y se evalúa cotidianamente en este nuevo mundo.
Y algo que es muy interesante también para reflexión propia, individual, es el liderazgo inclusivo. Pero aquí no me estoy refiriendo a la inclusión como lo referí en el tema anterior. Aquí me estoy refiriendo a yo incluirme dentro de un equipo de trabajo y ejercer el liderazgo que por mis conocimientos, habilidades y actitudes soy capaz de ejercer en ese equipo. ¿Cómo? Aportando lo que sé, aportando lo mejor de mí mismo. Es un equipo de fútbol en el cual cada persona sabe su rol y responsabilidad y da en ese rol y responsabilidad lo mejor de sus habilidades, de sus conocimientos, de sus actitudes en beneficio del equipo. En ese momento me convierto en un líder inclusivo. Hoy lo que valoramos en las organizaciones, y es algo que debemos de proyectar también en un aula, tanto como alumno como profesor, es que todos estamos en un grupo y todos debemos de ejercer este liderazgo inclusivo, ser los dueños de nuestro propio aprendizaje, pero facilitar a la vez el aprendizaje de los demás, compartiendo visión, propósito y responsabilidades. Para mí esta es una característica de las que más están influyendo en las decisiones de desarrollo, de integración del talento a las organizaciones hay. Hoy cualquiera que sea su origen académico, de negocios, comercial, financiero, etc. Y un punto de quiebre que ya viene también creciendo en la última década y le sugeriría ponerle mucha atención y tratar de entenderlo mejor. Créeme que yo estoy todavía en esa etapa de entender muy bien lo que significa el blockchain, pero hay que entenderlo. Así como tratamos y esforzamos y metemos muchísimos recursos para entender y comprender lo que es el Big Data, hoy me parece muy importante, y se los dejo como recomendación, entendamos lo que significa el blockchain en nuestras vidas, en la toma de decisiones, en quienes están tomando decisiones por nosotros. Es muy importante comprenderlo y ver cómo esto, que es un proceso eslabonado de una tecnología y digitalización muy avanzada, influye ya en nuestra vida. Yo estoy en el proceso de entenderlo, no les puedo explicar más por lo mismo, pero sí quise mencionarlo para que ustedes también, en ustedes nazca la curiosidad de entender cómo el blockchain puede afectar ya nuestra vida cotidiana. Con todo esto, quiero cerrar hablando de una gran responsabilidad que como seres humanos y ciudadanos del mundo tenemos. El activismo corporativo, pero también de los colaboradores hacia un mundo mejor. Debemos ayudar a contribuyendo hacia la sociedad, debemos ayudar con lo mejor de nosotros mismos. Volvemos al número uno de las competencias o características que debemos de tener, llamémoslo por ahora competencias, ética, integridad, valores. Es la mejor contribución que podemos dar a la sociedad hoy que está tan devaluados muchos de estos aspectos en la vida cotidiana. Y una responsabilidad social, pero ejercida, no nada más de mandar WhatsApps o memes, eso no agrega ningún valor. Hay que actuar para que tengamos un mundo mejor, ecológicamente hablando, en principios y valores de relación interpersonal, de relación social, de relación con colaboradores y jefes, colaboradores, empresas y proveedores, proveedores y clientes, consumidores con sus proveedores también, etcétera. Hoy tenemos que ejercer también una gran responsabilidad social y también es una característica que vemos en el talento en todas las organizaciones, vuelvo a lo mismo, sea de origen académico, de negocios, comercial, retail, lo que sea, es una característica que hoy valoramos en cualquier tipo de organización por el gran impacto que tiene en nuestra vida cotidiana y vida social. Con esto finalizo y pues queda algún tiempo, Eduardo, si quieres que conversemos, si hay algún comentario, alguna pregunta de quienes amablemente nos están escuchando, pues con mucho gusto seguimos platicando y mantenemos la conversación. Sí, Mauricio, muchísimas gracias. Aprovecho el micrófono para hacerte una pregunta en lo que empiezan a llegar más preguntas del público. Y a mí me gustaría hacer una reflexión. Hace unas semanas avisaron que Tesla ya vale más que las 3 armadoras insignia juntas. Y eso quiere decir que es una empresa relativamente joven. Todavía me acuerdo que hace 5 años creo que Ford sacó un comercial burlándose de Tesla.
y hoy en día vale más que las tres juntas, ¿no? Y eso lo hemos visto con Netflix, lo hemos visto con Amazon, lo hemos visto con muchas organizaciones. Y a veces en el sector educativo pecamos de pensar que lo que pasa fuera del ámbito educativo no nos afecta y creo que podríamos estar cometiendo ese mismo error. ¿Tú qué sugerirías para las instituciones educativas o por dónde deberían de empezar para no sufrir este mismo destino que en otros sectores ha pasado? Qué bueno que mencionas el ejemplo de Tesla y esa relación con Ford. Efectivamente, los que han mantenido los status quo, cuando surge una idea, llamémosla así, disruptiva, se burlan, te burlas, ¿no? Esa idea no te va a llevar a ningún lado, es una locura, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy las instituciones académicas, los profesores, como saben, ya Eduardo les compartió, yo disfruto y me apasiona muchísimo también compartir ideas a través de un trabajo docente en instituciones de educación superior. Yo creo que hoy tenemos que estar muy abiertos a ese ensayo y error del que yo refería hace un momento. Démonos la oportunidad de equivocarnos. Hoy, por ejemplo, en un aula virtual, ni los alumnos ni el profesor pueden esperar algo perfecto. Estamos aprendiendo todos. Yo mismo estoy aprendiendo de cómo dirigirme en un entorno virtual y compartir este tipo de ideas. ¿Sería diferente en un presencial? Seguramente, porque es otro ambiente, es otro entorno. Pero hay que ensayar, hay que cometer errores y así vamos caminando y aprendiendo. Yo creo que quienes tenemos la responsabilidad docente debemos de ser los primeros en estar abiertos al cambio, a escuchar ideas, propuestas, incorporar lo que nos haga sentido, no descalificar, no juzgar. Y esta idea que comentas me trae también una postura que he defendido muchísimo y aprovecho para comentarla y compartirla aquí. No etiquetar. Yo he visto como una grave equivocación, y ahora les diré por qué grave, que etiquetemos a las personas. Es un millennial, es esto, es aquello, por nacionalidad, por físico, por lo que tú quieras. Las personas tienden a etiquetar a los demás y eso ya te crea prejuicios, te crea predisposiciones y te pierdes la gran oportunidad de conocer el gran potencial que una persona te puede ofrecer por una etiquetación. O bien, te equivocas y lo pones como alguien extraordinariamente capaz en algo por un pequeño detalle en el cual tuvo éxito, resulta que no era así. Entonces, ya perjudicaste a la persona haciéndole creer algo que no es, pero también te has perdido la oportunidad de dar camino a un talento. Entonces, no hay que etiquetar, hay que estar dispuestos al cambio. Y frente a un grupo, para mí esas son reglas de oro. No etiquetar a nadie de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos. Tenemos que diseñar incluso nuestros planes, también adaptándolos a las nuevas circunstancias. Esta tecnología que hoy nos da muchísimas facilidades para poder ser más claros en la transmisión de mensajes y también para generar mayor participación. Nosotros mismos tenemos que ser los primeros en estar abiertos al cambio. Mencioné la palabra congruencia como uno de los principios y valores que yo más he valorado en toda mi carrera. Si tuve la decisión de cambiar alguna vez de empresa fue porque mi jefe o la organización no era congruente con los principios y valores que predicaba. Dije, entonces yo no soy de aquí. Y me iba a otra organización. Si ustedes ven mi currículum, algunos dicen que fui millennial precoz, porque anduve cambiando de empresas cuando en una época se suponía que entre más años estabas en una empresa, pues era más valorado y no. Hoy es al revés. Esa diversidad de experiencias que te da el haber estado en diferentes trabajos es lo que se aprecia y se valora hoy. En fin, creo que ya me extendí en el comentario, pero es un excelente ejemplo. Tesla contra Ford y lo que hoy es una y lo que es otra y el potencial de una contra el potencial de otra. Oh, muchas gracias, Mauricio. Y creo que tu perspectiva es única al estar al frente de la Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos y que además mantienes una vida académica muy activa. También por eso me gustaría hacer la siguiente pregunta, que es tratando de juntar varias de las observaciones que nos han enviado. ¿Cuál consideras que debería ser el proceso de transformación tecnológica en las instituciones educativas, de cambio de pensamiento y de cambio de forma de hacer las cosas para poder adaptarnos a esta nueva realidad, tanto en planes de estudio como en el trabajo al frente de las aulas? Yo creo que en términos de forma estamos hablando ya de una
de una forma híbrida, donde sí se combinen aspectos presenciales cuando ya sea posible con tecnología y tener este tipo de interacciones. Yo definitivamente creo que esto llegó para quedarse y podremos combinar sesiones presenciales con sesiones virtuales, que de hecho algunas universidades, si tomas una maestría con alguna universidad de los Estados Unidos, tienes sesiones virtuales y tienes sesiones presenciales en fechas específicas. Pero yo creo que eso tiende a expandirse y en términos de forma, yo creo que vamos para allá. La misma aula cambia también. Yo viví la transformación en una de las universidades para las que trabajo, que tuvimos que trabajar en aulas típicas y tradicionales un tiempo por la remodelación de las aulas dedicadas a posgrado. Y bueno, ahí ya está toda la tecnología que te puedas imaginar. Entonces, en términos de forma, estamos avanzando y muy rápido. Y tenemos profesores, todos tenemos que entender que ese es el camino, es el rumbo. No le tengamos ningún recelo a aprender estas nuevas formas y mecanismos que a la larga incluso vamos a disfrutar y vamos a hasta divertirnos, porque pues ahora dibujar sobre un PowerPoint pues es muy fácil, o poder interactuar de manera muy ágil con las personas que integran un grupo, también puede ser incluso hasta divertido y enriquecedor. En cuanto a fondo, Eduardo, yo creo que estamos en una gran oportunidad. Estamos en términos de el cambio incluso del mindset de la gente. Estas nuevas generaciones que hoy están estudiando, primero las caracteriza la inmediatez. Entonces, no podemos tener una sesión de 2 horas a nivel licenciatura como cuando yo empecé a dar clases a finales de los 80, principios de los 90. Yo llegaba, empezaba a hablar, tomaba nota y nos íbamos. Hoy el joven estudiante, y ahí es donde viene el reto para el profesor, está acostumbrado a tener la información de manera inmediata. Todo lo que es un mundo, todos sus satisfactores los obtiene de manera inmediata. Tenemos que estar conscientes de que hoy la manera en que transmitimos conceptos y qué conceptos transmitimos deben ser muy ágiles. Con aplicaciones tipo Facebook, TikToks y todo esto, ya no aguantas ni siquiera un video de 5 minutos, ya todo es 1.5, 2 minutos. En términos de educación pasa algo similar. Tus mensajes tienen que ser muy concretos. Y tercer característica, vivencial. Tenemos que provocar que aquello que estamos transmitiendo, de alguna manera la gente le encuentre una aplicación casi inmediata. Proyectos, casos, análisis de estudios. Si de algo sirve, les comparto mi experiencia. Yo, en lugar de llevar un caso escrito sobre algo que sucedió hace 10, 15 años, prefiero invitar a algún colega a que les dé una plática a mi grupo y de ahí sacamos información para 2 o 3 sesiones más sobre ese caso en particular, que alguien que está viviendo hoy un problema específico o que ha tenido éxito en un caso específico nos ha compartido. Sabrámonos también a que tengamos invitados en el aula que nos puedan compartir ese tipo de experiencias. Los grupos no saben cómo lo valoran y eso nos lleva a ese tercer punto que yo les decía, vivencial. Entonces, resumiendo, adecuémonos al fondo y aprendamos a sacarle todo el provecho posible a estos esquemas híbridos que llegaron para quedarse. En segundo lugar, estemos muy conscientes de la inmediatez de la información y los medios que hoy las generaciones están valorando, y si no lo tienen, se desconectan. Y tercero, que sea vivencial, que sea práctico, y aprovechemos que otros vengan a compartir casos reales, ideas reales de lo que están viviendo, en lugar de lo que viene ya en algún libro, que siempre ayuda, pero tiene mayor impacto el que escuchen de alguien que sí está viviendo un tema específico en la realidad, que se los comparte. Muchas gracias, Mauricio. Y también con toda la experiencia que tú tienes en la gestión del cambio, ¿cómo consideras que podríamos empezar a trabajar en transformar esta mentalidad de la planta docente que en México es tan diversa? No es lo mismo, obviamente, ir a una universidad privada en la Ciudad de México, incluso a una privada en Tabasco o en Veracruz o en Chihuahua. ¿Por dónde deberíamos empezar considerando pues, las enormes diferencias que tiene nuestro país? Yo me refería a la complejidad y a la agilidad organizacional, Eduardo. En complejidad enfatizaba yo el tema de
conocer muy bien tu negocio y conocer tu cultura organizacional. Permítame hacer esta analogía. Cuando yo, a donde empresa a la que yo iba, esa era una de las principales cosas que yo me obligaba a hacer, entender el negocio. Salir a la calle a repartir Coca-Colas con los vendedores de Coca-Colas, a promover ciertos productos farmacéuticos, líneas terapéuticas, esperar horas en salas de espera para que un médico nos reciba 2 minutos y le podamos presentar en esos 2 minutos los valores y las virtudes de algún tratamiento terapéutico, salir a un mercado de abastos, una central de abastos, en fin. A lo que voy es, hay que salir del aula, debemos de entender el mundo para traer esa experiencia y esa vivencia al aula. Entonces, el primer factor de cambio es esta disposición del profesor a salir de ese, como decía Nelson Mandela, precisamente, fíjate. Nelson Mandela estaba ya muy cómodo en su celda, bueno, permítanme también esa analogía. Salgamos de esa comodidad que nos da el aula, vayamos al mundo exterior, veamos qué está sucediendo y traigamos esa realidad al aula. O aprovechemos también junto con eso lo que es el campo virtual, los mecanismos virtuales que hoy tenemos. Pero veamos, exploremos, démonos la oportunidad como profesores de salir, deben nacer de uno mismo. Los planes de estudio tienen que enriquecerse también y quizás no pueda aparecer formalmente en un papel, pero provoquemos que el profesor viva aquello que está predicando, que está enseñando, que está modelando, que de alguna manera pueda experimentarlo. Y si no es en carne propia, con alguien que le pueda acompañar y transmitir lo mismo, que es lo que yo decía, un invitado experto en un tema que te puede enriquecer la experiencia en aula sobre el concepto que estén trabajando. Tenemos que romper los muros del aula y salir, pero nace del profesor, nace de las autoridades académicas, que estos planes de estudio, además, no pueden ser ya inflexibles. Eso es un gran debate. ¿Cuánto tiempo dura un plan de estudios? Yo los veo ya muy dinámicos, muy cambiantes, de acuerdo a la velocidad que también las circunstancias están llevando para cambiar la realidad del mundo. Entonces, lo que hoy en el aula puede tener sentido, dentro de un año a lo mejor ya no. Tenemos que tener esa apertura a nivel de docentes, a nivel de autoridades, para poder ir adaptando también nuestros planes de estudio, ¿no? Muchísimas gracias, Mauricio. Me encantó la expresión que dijiste, hay que romper las paredes y hay que ver qué hay más allá, ¿no? de estas aulas. Desafortunadamente, pues el tiempo no perdona y hemos llegado al final de este espacio. Tenemos la certeza de que el webinar ha sido de mucha utilidad para todas las personas aquí presentes y queremos agradecerte por este tiempo, Mauricio, que nos acompañaste, que nos compartiste toda tu experiencia y la visión que tú tienes desde la cabeza a medir. Creemos que es muy interesante para nosotros como CASECA, pues todos los proyectos que traemos con ustedes, lo que vamos a estar trabajando para las instituciones y pues muchísimas gracias nuevamente por aceptar participar el día de hoy. Y le recuerdo a la audiencia que a las 4:30 contaremos con la presencia de Hans de Witt para hablar sobre retos del aprendizaje global en un mundo virtual. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan muy buena tarde. Hasta la próxima.